Hola, profesor Alejandro Teresani, mi nombre es Alejandro Berto. Mi grupo está conformado por Yanexis Marín, Rolangeli Marcano, Andrea Orozco y Victoria Iriarte. Nosotras les vamos a hablar un poco sobre Charles Morris. Este personaje fue un filósofo estadounidense nacido en Denver en 1901 y fallecido en Gainesville en 1979. Fue profesor en las universidades de Chicago, Harvard y Texas. Es considerado como uno de los fundadores de la semiótica. Desde muy pronto estuvo en contacto con los neopositivistas de Viena. Participó en 2 congresos internacionales sobre la unificación de las ciencias, celebradas en Praga y París. En Estados Unidos se convirtió en el principal centro de referencia del movimiento neopositivista norteamericano para todos aquellos emigrantes que abandonaban Europa debido al nazismo. Morris llamó semiosis al proceso en el cual algo tiene función de signo. Luego de haber conocido la biografía del semiótico Charles Morris, es necesario saber qué es la semiótica. La semiótica es una disciplina de estudio que tiene como interés principal el uso de los signos utilizados en la sociedad y también de qué forma se hacen valer día a día en la humanidad. La semiótica para Charles Morris no es más que la ciencia de los signos y llamó a la semiosis como el proceso en el que algo puede desempeñarse como signo. Plantea una composición triádica muy parecida al autor Charles Sanders Peirce, también conocido por ser el padre de la semiótica moderna, quien dice que su estructura radica en el representante, en este caso la palabra, el intérprete, que no es más que lo que se está representando, y el interpretante, que es la idea que el objeto te produce. En la siguiente página podremos encontrar la composición triádica que plantea Charles Morris, la dimensión sintáctica, la dimensión semántica y la dimensión pragmática, las cuales serán explicadas en las siguientes diapositivas. Dimensión sintáctica. Sintáctico o sintaxis es algo que está relacionado con otra cosa. La dimensión sintáctica, según Morris, estudia las relaciones de los signos entre sí, es decir, su estructura. Actúa como signo. Tiene que ver con una estructura específica ordenada, ya que si se modifican libremente, pueden derivar a interpretaciones erróneas. Dependiendo del tipo de texto semiótico que se esté analizando, es el tipo de estructura en el eje sintáctico que se analiza. Por ejemplo, en imágenes o textos visuales, películas o animaciones, videojuegos, textos escritos, entre otros. ¿Qué es la semántica? El término semántica se refiere al estudio de diversos aspectos del significado, sentido o interpretación de signos lingüísticos, como símbolos, palabras, expresiones o representaciones formales. En principio, las expresiones del lenguaje formal o de una lengua natural admiten algún tipo de correspondencia con situaciones o conjunto de cosas que se encuentran en el mundo físico o abstracto, que puede ser descrito por dicho medio de expresión. La semántica, para Morris, se ocupa de la relación de los signos con sus designata, y por ello con los objetos que pueden denotar o que de hecho denotan. Según Morris, tenemos 2 tipos de semántica, una pura y otra descriptiva. La primera proporciona los términos, los aspectos teóricos para hablar de la semántica en relación a la semiosis. En cambio, la segunda se ocupa de cuestiones prácticas o reales. Morris establece que en esta dimensión aparece un lenguaje objetual, con sus respectivas reglas lógicas que harán que se relacionen los signos con los objetos. Una regla que determina en qué condiciones un signo es aplicable a un objeto o situación. Tales reglas establecen correlaciones entre signos y qué situaciones denotan mediante estos. Menciona que un signo denota aquello que se afirma en una regla semántica, mientras que la regla en sí establece las condiciones de designación y determina el designatum. Estas situaciones no están determinadas por los usuarios. Por el contrario,
son el resultado de hábitos. Por esa razón, el estudio de las situaciones, sus condiciones, así como sus relaciones, sería tarea de la semiótica descriptiva, capaz de crear un lenguaje simbólico que dé cuenta de esto. Los signos entonces se dividen en esta dimensión por sus caracterizaciones, así como por sus relaciones de designación, en tres: índice, ícono y símbolo. Según Morris, la regla semántica para el uso de una oración significa referirse a las reglas semánticas de los vehículos sígnicos que la componen. Una oración es un signo complejo a los efectos de que el designatum del componente indéxico es también un designatum del componente que es un signo caracterizador. Bajo este criterio y solo bajo este, podemos diferenciar un signo de otro. Esto es, podemos distinguir al índice del ícono y a este del símbolo. Morris rescata un aspecto material, así como la suposición propia de los escolásticos en esta dimensión semántica del signo. Dimensión pragmática. La pragmática o pragmalingüística es un subcampo en el que se interpreta la forma en la que el contexto influye en la interpretación del significado. La teoría de Charles Morris acerca de la pragmática parte de que el hombre es un animal simbólico, creyendo que la pragmática es una de las tres etapas de la semiosis. Él hace mención a una tricotomía. Esto habla de tres dimensiones. La primera es la que actúa como signo. La segunda, aquello a lo que el signo hace referencia. Y por último, a quien va dirigido el mensaje. En principio, las lenguas se entienden como sistemas sociales de signos que relacionan o conectan las respuestas de los miembros de una comunidad y su ambiente. Las normas pragmáticas explican las costumbres de comportamiento de estas comunidades con respecto al uso reiterado de varios signos y el hábito de las personas a usarlos en determinadas circunstancias. Partiendo de esto, llegamos a la conclusión de que la pragmática es ese estudio de la relación entre el signo y el intérprete. Estudia el origen, el uso y los efectos del signo en el comportamiento global de quienes lo interpretan. La pragmática, junto a la semántica y a la sintaxis, pueden interpretarse en el ámbito de comportamiento de la semiótica. Terminada la explicación de la teoría de Charles Morris, cabe acotar una breve comparación con la teoría triádica de Peirce. El signo de Peirce sería la sintáctica o sintaxis para Morris. El objeto de Peirce es lo que Charles Morris denomina como semántica, y el interpretante de Sanders Peirce es la pragmática para Morris. Entendiendo esto, pasemos al ejemplo. Sintáctica, que hace referencia al signo, tenemos la palabra lápiz. La semántica es cómo tomo la acción del signo. Aquí tenemos que lápiz es la acción de escribir y la pragmática es quien lo interpreta. En este caso es la persona. Muchas gracias.